explicar. El tema que nos corresponde entonces va a ser enlaces intermoleculares. La semana pasada vimos enlaces interatómicos. ¿Qué es un enlace interatómico? Son enlaces entre átomos. Vimos enlace covalente, enlace iónico, vimos la estructura de Lewis. Cada elemento químico siempre tiende a llegar a 8 electrones en su última capa, excepto había el hidrógeno, por ejemplo, llegaba a 2 nada más, ¿correcto? Habían siempre excepciones a la regla, sí es cierto, pero la mayoría debe llegar a 8. Vimos que los enlaces, los átomos se unían y formaban enlaces químicos para poder lograr una estabilidad. Ese es el objetivo, lograr una estabilidad, llegar a 8 electrones en su última capa. Bueno, ahora veremos los enlaces entre moléculas. Las moléculas también van a formar enlaces para que logren una estabilidad específica. Para ello veremos ahora el tema de enlaces intermoleculares. Entonces, chicos, estos enlace químico intermolecular. Listo. Primero vamos a ver aquí una imagen de molécula, ¿verdad? Miren ahí, son moléculas polares. ¿Cómo sé cuando la molécula es polar o apolar? Una molécula es polar apolar porque se representa polos opuestos, polo positivo y polo negativo. Químicamente es real que polos opuestos se atraen, claro que sí, ¿no? Eso no solamente es un dicho, sino es verdad. Los polos opuestos químicamente se atraen, ¿no? Positivo y negativo. Pero solo si los polos son iguales, positivo, positivo, no hay atracción de polos, ¿sí? Polos iguales no se atraen. ¿Correcto? Bueno, vemos aquí entonces que estas moléculas van a presentar fuerzas intermoleculares, ¿sí? Fuerzas intermoleculares. Veremos que hay fuerzas intermoleculares muy fuertes y también hay fuerzas intermoleculares muy débiles, muy simples. Para ahí veremos la siguiente clasificación. Entonces, chicos, las moléculas pueden ser polares o apolares, ¿ya? Las moléculas pueden ser polares o apolares. ¿De qué depende la polaridad de una molécula? Usualmente las moléculas son polares cuando en su molécula presentan un metal y un no metal. Eso es lo más usual, chicos. Usualmente las moléculas que son altamente polares es porque uno es metal y otro es no metal, ¿sí? Bueno, veremos ahora estos tipos de moléculas o fuerzas intermoleculares. Todas son van der Waals, excepto el enlace de hidrógeno. Uno por uno vamos a explicar ahora cómo es cada una de estas moléculas, pero en su gran mayoría son van der Waals, excepto el enlace de hidrógeno. El primer enlace intermolecular, llamado fuerza de London, ¿sí? O tipo de dispersión de London, es un tipo de enlace o fuerza de van der Waals. Es el primer enlace que veremos. Es el enlace más débil que hay, chicos, entre las moléculas. Toda molécula, sí o sí, tiene tipo de dispersión o de London, porque es el enlace más débil que hay entre las moléculas. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental de este enlace de London? La característica fundamental es que es interacción entre moléculas netamente apolares, ¿sí? Entonces, en esta fuerza de London se van a unir moléculas netamente apolares. Ahora, ¿cómo yo conozco que una molécula es apolar? Primera característica, chicos, para que la molécula sea apolar, los átomos tienen que ser iguales. Por ejemplo, el O2 es apolar porque son dos átomos de oxígeno. El CO2, pero no son iguales, claro, pero los oxígenos que están a los extremos del carbono, ¿sí? Le van a brindar a este átomo que sea apolar, perdón, molécula. El C2H2 es un tipo de hidrocarburo. Chicos, todos los hidrocarburos son netamente apolares. Ahora, ¿cómo identificas tú un hidrocarburo? Un hidrocarburo usualmente presenta siempre carbono, hidrógeno y oxígeno en su molécula. Eso es lo más usual, ¿sí? Un hidrocarburo. Cuando hablo de hidrocarburo, hablo de los combustibles. A eso me refiero con hidrocarburo. El C2H2 es llamado acetileno. Es un tipo de hidrocarburo, también llamado como etino. Bueno, sigamos entonces. Ya hemos dicho que esta molécula es netamente, ¿sí? Netamente fuerza de London presenta. El Cl2, chicos, ni qué decirlos. Son dos átomos de cloro. Ya hemos dicho, si son iguales, sí o sí, van a ser fuerza de London. Pero ojo, el cloro es una molécula muy polar. Pero como hay dos cloros, se anulan las polaridades, ¿sí? Mucho con ello. Entonces ya sabes entonces, si son átomos iguales, fuerza de London. O también, si es que los átomos que están a los extremos se ubican de esa forma, también son apolares. Una molécula apolar, entonces.
Listo, sigamos entonces, sigamos ahora. Vamos a ver a otro tipo de fuerza de Van der Waals. La fuerza de Van der Waals que veremos ahora se llama dipolo-dipolo permanente. En fuerza de London hemos dicho que ambas moléculas son apolares. Ahora, en dipolo-dipolo, ambas moléculas van a ser altamente polares, muy polares, muy polares. Ahora, profesor, ¿cómo yo sé que esas dos moléculas van a ser muy polares o altamente polares, como usted dice? Bueno, por ejemplo, una forma de darte cuenta es por la estructura molecular. El CHCl3, mira, si te percatas, en la primera fuerza de London que vimos, ¿cómo ven las moléculas? Mira su estructura molecular. Es lineal, mira, es una rayita, es una línea. Ah, ya, entonces esa es la fuerza de London. En cambio, en la dipolo-dipolo permanente, miren sus gráficas cómo son. Tienen figuras, tienen formas. A lo que nosotros llamamos geometría molecular. Miren cómo son sus moléculas. Tienen una forma de una pirámide, tienen forma, mira, angular, ¿sí? Forma tetraédrica. Entonces, ahí te das cuenta claramente, chicos, que si tiene otra forma que no sea lineal, va a ser una molécula polar. ¿Cómo más podría yo darme cuenta que es una molécula polar? Porque usualmente, sí o sí, hemos dicho que presenta no metales, ¿sí? Por ejemplo, el PCl3, ambas moléculas son no metales. Entonces, es una molécula dipolo-dipolo permanente. El CH3Cl, ahí hay dos no metales, el cloro y el carbono. Ah, también es una molécula polar. El H2S es una excepción, ¿no? El S es no metal y el hidrógeno es metal. Pero usualmente las moléculas, voy a repetir, las moléculas que presentan dos átomos que no sean no metales, automáticamente es un dipolo-dipolo permanente. Es una molécula muy polar. Ahora, tercer tipo de enlace, llamado fuerza de Van der Waals, tipo dipolo permanente, dipolo inducido. Hemos dicho que en London era molécula apolar-apolar. En dipolo-dipolo permanente es polar-polar. En dipolo permanente, en dipolo inducido, es una polar y una apolar. Vuelvo a repetir. En dipolo permanente con dipolo inducido, una molécula es polar y la otra es apolar. O sea, es un mix, un cruce. Ejemplo, el HCl, ya te dije hace un momento que era muy polar esa molécula, altamente polar. Se va a unir con el Cl2, que ya te dije que si son átomos iguales, era una molécula apolar. El HCl, que es polar, se va a unir con una molécula apolar como el Cl2 y se convierte en dipolo permanente y dipolo inducido. ¿Qué es esto? Quiere decir que el HCl, el cloro, va a polarizar temporalmente al cloro. Es decir, va a cargar al Cl2. Ese Cl2, chicos, se va a convertir en una molécula polar temporalmente, ¿sí? Temporalmente se convertirá en una molécula polar. Una vez que el HCl se separe del Cl2, ese Cl2 vuelve a ser la molécula apolar que nosotros conocemos, ¿correcto? Mucho ojo con ello entonces, chicos, mucho ojo. Por eso se llama dipolo inducido. ¿Qué es inducido? Es temporal. Quiere decir que una molécula polar lo ha inducido a ser polar, pero ese es un proceso temporal. No te olvides, es algo netamente temporal, no es permanente. Y el cuarto tipo de enlace intermolecular, muchachos, es el enlace puente hidrógeno. Es el enlace más fuerte entre las moléculas. Es el enlace más fuerte entre las moléculas. Este enlace, ojo, no es Van der Waals, ¿sí? Los tres anteriores que hemos hecho, los tres eran Van der Waals. Este no es Van der Waals. Se dice que este enlace es mucho más fuerte que el enlace Van der Waals y un poquito más débil que el enlace covalente, que era un enlace interatómico por si acaso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que este enlace sea puente hidrógeno? Bueno, te puse en la pantalla ahí los requisitos. Número uno, ¿ya? El número uno, que solamente estos enlaces se dan entre el hidrógeno, mira, con el flúor, oxígeno y nitrógeno. O sea, H-FON. El hidrógeno solo tiene que enlazarse con flúor, oxígeno y nitrógeno. Son los únicos requisitos para que pueda ser puente hidrógeno. Si el H se une con otro átomo que no sea uno de esos tres, no es puente hidrógeno, ¿correcto? Tiene que unirse el H con el flúor, oxígeno y nitrógeno, uno de los tres. Ejemplo,
Tengo mi molécula de H2O que se une a otro H2O. Si te percatas, ese H ahí ¿con quién se está uniendo? Con el oxígeno, ¿correcto? Con el oxígeno, muy bien. Y ahí forma un enlace de puente de hidrógeno. Pero el H y el oxígeno de otra molécula no son de la misma molécula, por si acaso, ¿ya? Por eso intermolecular. Bueno, seguimos. Más ejemplos. El NH3, por ejemplo, con otro NH3, forma enlace intermolecular, chicos. Claro, el NH3 forma enlace intermolecular. El N de esa molécula con el H de otra NH3 forma puente de hidrógeno. Ahí está el NH3. Bueno, otro ejemplo sería el HF, ¿sí? El HF, ese flúor, se enlaza con el H de otro HF y forma también el enlace puente de hidrógeno. ¿Listo? Vamos ahora a un par de ejercicios para desarrollar. Vamos a ver entonces. La 1 dice, indique verdadero o falso según corresponda respecto al enlace dipolo-dipolo. ¿Correcto? Hemos visto dos tipos de dipolo-dipolo, ¿ah? El permanente y el dipolo permanente con dipolo inducido, ¿ya? No te olvides. Bueno, vamos a ver qué nos preguntan ahora. Veamos lo siguiente entonces. Se presenta como una interacción entre dipolos permanentes. ¿Sí? Dipolos permanentes son dipolo-dipolo, sí es cierto. Generalmente son de mayor intensidad que la fuerza del hondo. Obviamente que es verdad. Hemos dicho, ¿cuál era la más fuerte? Puente de hidrógeno. Después de puente de hidrógeno, ¿quién sigue? Dipolo permanente. Después, dipolo permanente con dipolo inducido. Y el más débil es la fuerza del hondo. No te olvides entonces. 3 en romanos. Dicen, su magnitud aumenta con la masa molecular de las sustancias. No, chicos. Aquí no tiene nada que ver la masa molecular de las sustancias. Aquí, ¿de qué depende? De la polaridad de la molécula. ¿Cuál de estos 4 enlaces tiene que ver con la masa molecular de las sustancias? El enlace más débil. ¿Cuál es el más débil? Fuerza del hondo. Número 2. Igual, indica verdadero o falso según corresponda. Para la molécula de CO2 de estado sólido, vimos que el CO2, ¿qué tenía? ¿Qué enlace? Les dije a su momento que tenía enlace fuerza del hondo. Lo vimos en los ejemplos que te puse en el PowerPoint. Dice aquí, ¿existen dipolo-dipolo? Falso. El CO2 te puse en el ejemplo que era fuerza del hondo. No era dipolo-dipolo. 2. Dice, las interacciones dipolo-dipolo están presentes en todo tipo de molécula. Falso. ¿Yo qué te dije? ¿Qué enlaces tenían todas las moléculas? Fuerza del hondo. No te olvides. Fuerza del hondo tienen todas las moléculas. Dipolo-dipolo, no. 3. Las interacciones dipolo-dipolo son de mayor intensidad que las de puente de hidrógeno. Falso, también te dije. El puente de hidrógeno es el enlace intermolecular más fuerte que existe. ¿Correcto? No te olvides, por favor. El más fuerte y el más débil. Avanzamos. Número 3 dice, indique qué moléculas contienen las interacciones dipolo-dipolo. O sea, ¿cuál es la molécula? Dice aquí, hay dipolo-dipolo. Vamos a ver entonces. Uno por uno. El NH3, el N y el H de moléculas distintas, formará puente de hidrógeno. El CH3Cl3, te expliqué hace un momento, te recuerdan el ejemplo, era dipolo-dipolo, te lo puse en el ejemplo. El SO2, va a ser, chicos, dipolo-dipolo. El azufre y el oxígeno son no metales, así es que es dipolo-dipolo. Sigamos. El CO2 también te lo puse en el ejemplo de antes, ¿te acuerdas? Y te dije que esa era fuerza de Londo. Entonces, chicos, nuestra clave va a ser 2 y 3. ¿Sí? Dicen, ¿cuáles tienen dipolo-dipolo? CH3Cl3 y S2, o sea, 2 y 3. Bueno, número 4, dice, identifique las sustancias que no presentan dipolo-dipolo. El primero, ClO2, vemos que el Cl es no metal y el oxígeno es no metal, automáticamente es dipolo-dipolo, como yo te dije. 2, al Cl3. El al, chico, es aluminio, es un metal, y el Cl no metal. Ah, solo hay un no metal. Fuerza del hondo, ¿sí? HF también te lo di en el ejemplo. ¿Te acuerdas del HFO? Puente de hidrógeno. Muy bien. El O3, los oxígenos son iguales. Ah, automáticamente el hondo. Te dije, si eran átomos iguales, fuerza del hondo. Entonces aquí no vamos a encontrar clave. ¿Por qué aquí no hay clave, chicos? Porque la respuesta aquí sería ese, ¿cuál no son dipolo-dipolo? Sería 2, 3 y 4. Número 5. ¿Qué pareja de compuestos presentan dipolo-dipolo en sus moléculas?
Ya, muy bien. Dipolo, dipolo de sus moléculas. C2H5OH es puente de hidrógeno. SH con el O del mismo compuesto químico formará puente de hidrógeno. No, no puede ser dipolo-dipolo. El H2O ya ni siquiera lo pienses, es automáticamente puente de hidrógeno. Te doy el ejemplo. CH3OH, SO con el H, forman puente de hidrógeno. El H2S, te dije hace un momento que el H2S te lo puse como ejemplo, ¿te acuerdas? La forma angular que tenía. Era dipolo-dipolo. El HBr también es dipolo-dipolo. El HBr, el HCl, el HI es dipolo-dipolo. El CH4 es London. Profesor, ¿por qué es London el CH4? Bueno, el carbono es un no metal y el hidrógeno es un metal. Como hay un no metal, eso es un enlace, en este caso fuerza de London. El BF3, igual, boro es un metal. Metal y no metal, fuerza de London. CCl4. Este caso, chicos, es una excepción a la regla que les he dado, porque ambos son no metales. ¿Sí? Carbono y cloro, ambos son no metales. Pero bueno, esa excepción aquí se rompe. Solo aquí te queda aprenderte de memoria que CCl4 es fuerza de London. El HCl, al igual que el HCl, el HBr, el HI, es también dipolo-dipolo. Bueno, entonces chicos, entonces en este ejercicio, nuestra clase de la letra C, nos dicen cuáles son dipolo-dipolo. El H2S y el HBr son dipolo-dipolo. Muy bien. Profe, una pregunta. Dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuándo era dipolo-dipolo? Cuando usualmente ambos átomos son no metales. Ya, gracias. Ya, ok. O al menos en la estructura molecular, en el compuesto químico, si tiene 3 o 4 átomos diferentes, 2 al menos son 2 no metales. Número 6 dice, ¿qué pareja de compuestos no presenta dipolo-dipolo? Ya, vamos a ver. El H2O, ya sabes que es H-FON, puente de hidrógeno. H con el O. NH3, ya lo sabes de memoria, puente de hidrógeno, el N y el H. El HCl, hicimos hace un ratito, dipolo-dipolo. El SO2, también hicimos en el ejercicio número 4, si bien me acuerdo, dipolo-dipolo. El O3, que también hemos dicho que son átomos iguales, London, el O3. H2S, te lo puse en el ejemplo, te lo puse en el número 5. Forma angular, dipolo-dipolo. El NO2, ¿sí? El NO2 tampoco te lo he mencionado. Esta también es una, chicos, excepción a la regla que les he dado. Ambos son no metales. Pero ojo, es fuerza de London, a pesar que son no metales. ¿Ya? No te olvides entonces. Hasta ahora te he dado dos excepciones a la regla. El CCl4 y el N2, que deberían ser dipolo-dipolo porque son no metales. Pero te acabo de decir que son fuerza de London. ¿Sí? No te olvides esos dos. Entonces, chico, aquí la clave es la letra B. Sí, la letra B que sería HCl y SO2. Nos piden... acá, chicos, la pregunta mal formulada a las 6. No es decir no. La pregunta debe ser, ¿qué pareja de compuestos presenta enlace dipolo-dipolo? ¿Sí? Ese no, lo borramos ahí. Y saldría dipolo-dipolo nada más. Esos dos son dipolo-dipolo. Número 7 dice, vamos a ver un poco de teoría. A ver, vamos a ver la teoría, porque la teoría es importante siempre. Ya hemos dicho que más que todo en la uni viene teoría. En Callao, San Marcos, Villarreal vienen más ejercicios. Puntual nomás. Pero aquí sí viene teoría. Vamos a ver entonces. Indique la proposición que no es correcta con respecto al enlace puente hidrógeno. O sea, ¿cuál estaría mal con respecto a ese enlace puente hidrógeno? Veremos entonces. La primera clave dice, se les denominan líquidos asociados a las sustancias que presenta ese tipo de enlace. Bueno, eso sí es cierto, chicos. ¿Por qué? Porque usualmente los puentes de hidrógeno se presentan en sustancias líquidas. Y obviamente todas son líquidas. El HF, el HCl, el H2O son sustancias líquidas. Por eso se dice están asociados, se denominan líquidos asociados, porque esas moléculas se van a asociar netamente a líquidos. A eso se refiere. Clave B nos dice, los pares no enlazantes del flúor, oxígeno, nitrógeno, o sea, el FON, actúan para formar dicho enlace. Exacto, chicos. Exacto. En el enlace puente hidrógeno vimos que era entre el H con el FON. ¿Y qué es un par no enlazante? Un par no enlazante, sí, se hace referencia a un par de electrones que se encuentra de forma libre, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el flúor, vamos a ver aquí en el dibujito anterior, en el flúor, vamos a ver aquí, acá está, miren, el flúor, ese flúor se une al H, ¿verdad? Pero mira, al flúor, ¿cuántos puntitos le sobran? Cuenta, le sobran 6 puntitos.
Es decir, en esos 6 puntitos, ¿con quién se puede enlazar? Con varios hidrógenos de otros HF. Esos puntitos van a representar a los pares no enlazantes. Por eso, eso sería totalmente cierto. La tercera dice la C. El hielo flota en agua líquida, sí, eso sabemos todos. Por ejemplo, los icebergs, los témpanos de hielo, flotan, debido a la estructura porosa que presenta. Y es generado por enlaces puente hidrógeno. Exacto, chicos. Si no lo sabíamos, eso es cierto. Los hielos tienen poros, dado por la estructura molecular presentada por los puentes hidrógeno. Y es por eso que debido a esos poros, donde entran gases, que el hielo puede flotar encima del agua. La D. Es un tipo esencial, ¿sí?, de fuerza intermolecular que se caracteriza por su mayor intensidad con respecto a las demás. ¿Es verdad o no? Sí, hemos dicho que era un enlace intermolecular más fuerte que todos los enlaces intermoleculares mencionados, ya estudiados con ustedes. Pues eso es totalmente cierto. El siguiente enunciado dice lo siguiente. Su magnitud aumenta, o sea, es más, la unión es más fuerte con el peso molecular de las sustancias. Falso, ¿verdad que dije yo? ¿Qué enlace intermolecular aumenta con el peso molecular de las sustancias? El enlace más débil, que sería las fuerzas de London. No te confundes entonces. Las fuerzas de London van a aumentar en base al peso molecular de la sustancia. Fuerza de London, más no puente de hidrógeno. Entonces la clave incorrecta sería entonces la letra E, que es la errónea. Bueno, vamos ahora a la número 8. La número 8 nos dice lo siguiente. Dice, verdadero o falso, según corresponda. ¿En el enlace puente hidrógeno se clasifica como Van der Waals? Te dije que no. ¿Cuáles son Van der Waals? Fuerza de London, dipolo permanente, dipolo inducido. Esos 3 son Van der Waals. Dijimos que el puente hidrógeno era más fuerte que el Van der Waals. No se considera como Van der Waals. No te olvides. Falso. Número 2. Los compuestos CH3OH y el H2O forman líquidos asociados. Ojo, para que formen líquidos asociados, ¿qué tienen que ser? Enlaces puente de hidrógeno. Ahora veamos si tienen puente de hidrógeno. El CH3OH tiene oxígeno e hidrógeno unidos. Entonces sí van a ser puente de hidrógeno cuando se unan el O de una molécula con el H de la otra molécula. Sí, eso está bien. El H2O, chicos, ni qué decirlo, ¿verdad? El H2O es puente de hidrógeno. Ahora, mucho cuidado. El CH3OH, quien conoce ese compuesto químico, sabe que es un alcohol. Este alcohol se llama metanol o alcohol metílico. Es alcohol que se encuentra, es alcohol que se encuentra de forma pura en las bebidas fermentadas como la cerveza, el alcohol metílico, pues, ese potente, ¿no? Es uno de los alcoholes más potentes. Entonces, todos los alcoholes, chicos, todos los alcoholes van a ser puente de hidrógeno. Profesor, ¿y cómo sé que es un alcohol? Los alcoholes tienen siempre la terminación en OH. Todo alcohol termina siempre en OH. Número 3. Dice, orden de punto de ebullición. Ah, mira, ¿cómo punto de ebullición, profesor? A ver, te voy a mencionar ahora. El punto de ebullición, ¿sí? Va de la mano del enlace más fuerte. Si el enlace es más fuerte, el punto de ebullición debe ser mayor. Si el enlace es más débil, el punto de ebullición va a ser menor. Entonces, te pregunto, en los 4 enlaces que hemos hecho, ¿cuál de ellos tendrá mayor punto de ebullición? Entre el enlace fuerza de London, dipolo permanente, dipolo inducido y puente de hidrógeno. ¿Puente de hidrógeno? Puente de hidrógeno, exactamente. Entonces, si tú ves un ejercicio, moléculas que tengan puente de hidrógeno, ese tiene mayor punto de ebullición. Luego, ¿qué va a ir? Las moléculas que presenten dipolo permanente. Luego, en el orden, irán las dipolo permanente, dipolo inducido. Y el último, el menor punto de ebullición, serán las fuerzas del London. Entonces, en la 3, ¿estará bien o estará mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y por qué estaría mal o por qué estaría bien? Está mal porque el agua está menor, dice. Claro, el agua está en menor ahí, pero está mal, ¿no? Porque debe ser el mayor. Correcto, correcto. Muy bien, sí, exactamente. El H2O. Ahora, chicos, mucho ojo. A nivel químico, el H2O y el agua no es igual. A nivel biológico, sí. ¿Por qué?
Porque el H2O no es igual que el agua. El agua es el conjunto de moléculas de H2O, ¿correcto? O sea, el conjunto de H2O. Como estamos en enlaces intermoleculares, sí decimos agua, porque vamos a unir varios H2O. Pero si hablamos a nivel atómico, el H2O no es igual que el agua, porque el H2O solito, como molécula, hierve a menos temperatura que el agua, ¿correcto? Tiene propiedades físico-químicas diferentes. Hago esa observación. En este caso no hay problema, decimos agua porque el conjunto H2O se llama agua, ¿ya? Bueno, avanzamos entonces. Muy bien. Número 9. Indica el compuesto en cuyas moléculas predomina los enlaces puente de hidrógeno. Muy bien, vamos a ver. El primero que sería el CH4, fuerza de London. Te dije hace un momento que era metal y no metal. Así es que ese es London automáticamente. pH3, dipolo-dipolo. ¿Sí? Te lo puse en los ejemplos. No sé si lo viste, te puse en los ejemplos al inicio. El dipolo-dipolo. CH3NH2. SN se va a unir al H de otra molécula y formará H-FON, ¿te acuerdas? Puente de hidrógeno. CH3 o CH3. Ese es dipolo-dipolo. ¿Y Profesor, qué es esto? profesor, eso se parece. Puente de hidrógeno, fuerzas de London. Dime, dime. A ver, chicos, creo que hay alguien. A ver. A ver, chicos, sigamos entonces. Seguimos. Decíamos, el CH3 o CH3, ¿por qué dipolo-dipolo? Alguien se puede confundir y decirme, profesor, ahí veo un oxígeno y veo un H. Entonces es puente de hidrógeno. No. Ya hemos dicho, para que sea puente de hidrógeno, tienen que estar uno cerca al otro. Ese H está unido al carbono, no está unido al oxígeno. Por ello no va a haber puente de hidrógeno entre esas moléculas. Esa molécula, chicos, es un éter. Se llama metil-éter. Ese nombre de esa molécula, ¿sí? Los éteres siempre presentan el grupo funcional oxígeno solito. Es un éter. El CH3CHO, dipolo-dipolo. Alguien seguro va a decir, profesor, eso debe ser puente de hidrógeno, HO unido. Falso. Ese, chicos, no es un alcohol. Este es un aldehído. Ese CHO, te voy a explicar aquí cómo es la forma molecular del CHO, ¿ya? Para no te confundas. Porque con alcoholes se van a confundir muchas veces en los ejercicios. Ya ha pasado, ya. A ver, mira aquí. Aquí te pongo al carbono, ¿ya? Vamos a hacer un alcohol, por ejemplo. Un alcohol, ¿ya? CH3OH. Ya está. Ahí es el alcohol. CH3OH. Te voy a poner la estructura molecular, ¿ya? Para que te percates que no es igual. Mira, aquí está el C, ¿sí? Acá te pongo al oxígeno, de este lado, ¿ya? Aquí el hidrógeno, aquí un H, otro H y otro H. Listo. Este, chicos, el que estoy dibujando ahorita en la pantalla, es el CH3OH. Uy, perdón, CH3, no, CH2 debe ser. Hay un lapso ahí, chicos, debe ser CH2. Ya, aquí hay un lapsus. Ya. Sí, CH3, CH2. Sí, está bien. Ya. Listo. Hay que hacer CH2. Ya, pues CH2. Ahora, ¿qué diferencia hay de poner? Mira, ahí sí el OH está unido, mira. O con el H, que nos importa a nosotros. El O y el H acá están unidos. Esto nos importa. A ver, dime, ¿cuál es tu pregunta? Sí, es un alcohol, Brian. Es un alcohol, exactamente. El CHO. Ya, acá hay un alcohol. Que no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, el detalle ¿cuál es? En los aldehídos es diferente. Los aldehídos, por ejemplo, te pongo ahí, el CH, ¿el cual pusimos en ejercicio de la pizarra? A ver, le puse el CH3CHO. Ahí está, ese sí. CH3CHO. Este sí es diferente. ¿Por qué es diferente? Va a ver la estructura molecular. El carbono, ya, el carbono, aquí está. Ese carbono se va a unir, ¿sí? Al oxígeno. Pero el oxígeno no se une al hidrógeno. Por eso viene la diferencia. Por eso ahí está la diferencia. Aquí H y H. Ya, escuchen aquí. A mí me importa resaltar la parte de la unión. Del carbono con oxígeno. Ahí nos importa más. Vamos a cambiar de color.
Ya está. Ya, voy a repetir. El H y el O aquí se unen. Ojo, se unen. ¿Sí? Se unen. Pero el H, no, el C y el O se unen. Pero el H y el O, ¿qué cosa pasa? No se unen. Lo que quiero destacar, chicos, aquí la diferencia es en la parte del OH y aquí mira este OH. No está unido. El primero es un alcohol, como dijo su compañero Brian, es el alcohol. Y este es un aldehído. En los alcoholes es el O y el H se unen. En los aldehídos, el O y el H no se unen. Es por eso que en el alcohol, en los alcoholes, hay, ¿qué cosa? El enlace puente hidrógeno. Y en los aldehídos, como no hay unión de O con H, es una molécula muy polar. Sí, sí es muy polar, pero no hay puente hidrógeno. Es por eso que aquí hay dipolo, permanente. Por hoy bien, chicos, viene aquí la diferencia. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con confundirse los alcoholes con los aldehídos. Profesor, ¿cómo me doy cuenta de que un alcohol de un aldehído? Fácil. Mira, en un alcohol, mira bien, ¿ah? En un alcohol, percátate bien, hay OH. En cambio, en el aldehído es CHO. Solo te percatas en el orden. El hidrógeno está al último en un alcohol y en el aldehído no está al último. Está penúltimo. ¿Correcto? Ahí te diferencias entre alcohol y aldehído. Ya cuando hagamos el tema de hidrocarburos a fondo, vamos a ahondar en ello. ¿Correcto? En el tema de hidrocarburos. Bueno, continuamos entonces. Ya hemos hecho la diferencia, avanzamos. Estamos número 9. Entonces, chicos, la clave aquí sería la letra B. Nos pide a nosotros, ¿sí?, que presente enlace puente hidrógeno. Y la que presenta puente hidrógeno justamente es la clave B. Ya. Bueno, chicos, continuamos entonces. Ya. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Dice, integra sustancias. Sustancia dice que no forma líquidos asociados. ¿Correcto? Es decir, que era líquido asociado que presentara puente hidrógeno. O sea, ¿cuáles sustancias no presenta puente hidrógeno? Dice, si nos menciona que no forma líquidos asociados, hace referencia que aquí no es puente hidrógeno. Muy bien. La primera es CH3OH, es un alcohol, puente hidrógeno. CH3CH2OH, puente hidrógeno. NH3, puente hidrógeno, el amoníaco. La E, CH3CH2NH, igual, puente hidrógeno, NiH. ¿Cuál es la clave, chicos, entonces? La letra D. La letra D no es puente hidrógeno. ¿Y por qué no es puente hidrógeno? Porque ese F, ojo, ese F no está unido al H. Ese F está unido al carbono. Y el H también al carbono. Ese H y ese F no se van a enlazar. Por eso, mucho cuidado. Ese H y ese F no se enlazan. Por eso ahí no hay puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Entonces, la clave va a ser justamente la letra D. Número 11. Dice, ¿qué pareja de compuestos presenta enlace puente hidrógeno? La primera, a ver, el HF, sabes que es puente hidrógeno, mismo hace rato. El B2H6 es fuerza de London. El boro es metal. Ambos son metales. ¿Sí? Luego, el CH3OCH3 es una molécula polar, es un dipolo-dipolo. El CH3NH2 es una amina. ¿Alguien sabe qué es una amina? Una amina, chicos, cuando termina en NH2. Las aminas pueden acabar en NH2, en NH, o también pueden tener el término N. Una amina. Esta amina, ¿cómo sé que es puente de hidrógeno? Fácil, profesor, el N y el H. Ok, está bien. Luego, el CH3OCH3, que te dije que era un éter, y los éteres, ¿sí? Son, en este caso, dipolo-dipolo. Luego está HF, que es puente de hidrógeno, ya hemos visto. Entonces, ¿la clave cuál sería ahí, chicos? La clave sería, entonces, la letra C. ¿Cuáles son puente de hidrógeno? El HF y el NH3, que también lo vimos en los ejemplos iniciales. 12. Señale cuál o cuáles de los siguientes compuestos solo tienen fuerza de London. Solo tienen fuerza de London. A ver, la primera, el Cl2. ¿Hay fuerza de London? Sí, son átomos iguales, London. HCl, dipolo-dipolo. Sí, es dipolo-dipolo, ¿correcto? Dipolo-dipolo, ¿verdad? Luego, vamos a hacer lo demás. El SO3.
Chicos, esta es otra excepción a la regla. Ya te dije que el NO2, el CO2 eran fuerza de London. Y el SO3 también es fuerza de London. Ya te dije 3 que son excepciones a la regla. El SO2, sí, dije que era dipolo-dipolo, ¿correcto? Entonces, nuestra clave aquí, ¿dónde está? Sería, ya. Ahora, chicos, aquí. Entonces, los enlaces que presentan fuerza de London sería Cl2 y sería SO3.